Hay una parte de Dragon Ball de la que casi nadie habla. Una parte que no aparece en las recopilaciones normales, que no suele mencionarse en los documentales y que, en muchos casos, ni siquiera podemos ver hoy en día, porque detrás de las películas, los videojuegos y los episodios que todos conocemos, existen grabaciones que desaparecieron, versiones que fueron descartadas, y especiales que parecen haberse quedado atrapados en algún punto del pasado. Son los archivos oscuros de Dragon Ball, y cuanto más investigas sobre ellos, más extraño se vuelve todo. Algunas de estas grabaciones estuvieron desaparecidas durante décadas. Otras, solo dejaron unas pocas imágenes como prueba de que realmente existieron. Y en algunos casos ni siquiera sabemos si el material completo sigue existiendo. Lo más inquietante es que estamos hablando de Dragon Ball. Una franquicia que ha generado miles de horas de contenido y que, precisamente por su enorme popularidad, parecía destinada a conservarlo absolutamente todo. Pero no fue así. Hay episodios que faltan. Hay doblajes que casi desaparecieron, hay escenas que fueron mostradas una sola vez y después nunca volvieron a aparecer. Y hoy vamos a abrir algunos de esos archivos. El primero de estos archivos nos lleva hasta una versión de Dragon Ball, que muchos fans ni siquiera saben que existió. Mucho antes del doblaje latino que todos conocemos, se realizó una primera adaptación al español latinoamericano. Esta versión es conocida como Dragon Ball Zero y el Dragón Mágico, y utilizaba como base un doblaje piloto que se había realizado anteriormente en Estados Unidos. El proyecto llegó bastante lejos. Se produjeron los primeros 60 episodios de la serie y también 2 películas. Sin embargo, algo salió mal y el proyecto terminó siendo cancelado. Después comenzó el doblaje que acabaría convirtiéndose en la versión conocida por todos. Pero aquella primera versión no desapareció simplemente de un día para otro. Durante años, prácticamente nadie sabía dónde estaban sus grabaciones. Y había algo todavía más extraño. Los personajes tenían nombres diferentes. Goku era llamado Zero, Yamcha era Sedaki, y Krillin era conocido como Cachito. Para cualquiera que conociera Dragon Ball, aquella versión debía sentirse como estar viendo una serie completamente diferente. Durante mucho tiempo, solo se conocían 5 episodios. El resto parecía haber desaparecido. Como si aquellas cintas jamás hubieran existido. Entonces comenzaron a aparecer nuevas grabaciones. Una cinta aquí. Otra allá. Episodios que alguien había conservado durante años y que finalmente terminaron llegando a Internet. Poco a poco, aquel antiguo doblaje empezó a reconstruirse. Actualmente se han conseguido localizar 46 episodios de los 60 que llegaron a producirse. Eso significa que todavía hay 14 episodios que no han aparecido. Y aquí comienza una de las preguntas más interesantes de todo este caso. ¿Dónde están esas grabaciones? Porque si durante décadas aparecieron episodios que parecían perdidos, resulta difícil pensar que los demás simplemente se evaporaron. Podrían haber sido destruidos. Y mientras estos episodios continúan desaparecidos, existe otro archivo todavía más extraño. Uno que prácticamente ha quedado reducido a unas pocas imágenes. El 31 de diciembre de 1993, en Japón, se emitió un especial de televisión relacionado con Dragon Ball. Su nombre era Olvida los problemas del año. Y aunque a simple vista podría parecer simplemente otro especial olvidado, su historia es bastante más inquietante. El episodio comienza con Gohan y Goten tomando un baño. Todo parece completamente normal hasta que Goku aparece de repente utilizando la teletransportación y decide meterse en la bañera junto a sus hijos. A partir de ahí, los tres comienzan a recordar lo ocurrido durante la saga de Cell. Más tarde aparece Paikuhan y Goku habla sobre el torneo que disputó en el otro mundo. Después llega un cambio de escena. Los personajes aparecen vestidos de manera elegante, y, finalmente, Gohan comenta que la diversión de los adultos relacionada con el torneo comenzará el próximo año. Y ahí termina la historia que conocemos. Pero lo verdaderamente extraño no está dentro del episodio. Está fuera de él. Porque hoy encontrar una copia completa de este especial resulta extremadamente difícil. Nunca recibió un lanzamiento en DVD. Tampoco parece haberse conservado una versión subtitulada oficialmente al español o al inglés. Y con el paso de los años, prácticamente lo único que ha quedado son algunos fotogramas. Unas pocas imágenes que sirven como prueba de que aquella emisión realmente existió. El resto, parece haberse perdido en el tiempo. Pero este no sería el último archivo extraño que aparecería. Porque años después, cuando Dragon Ball Super estaba llegando a uno de sus momentos más importantes, ocurrió algo parecido. En diciembre de 2018 se emitió en Japón un especial de televisión relacionado con el estreno de Dragon Ball Super.
Broly. El programa duraba aproximadamente una hora. Primero mostraba un resumen de los episodios 130 y 131 de Dragon Ball Super, pero después llegaba una parte mucho más interesante, una vista previa de la nueva película. Y dentro de esa vista previa aparecieron imágenes que posteriormente no vimos en la película final. Algunas de esas escenas parecen pertenecer a versiones anteriores de la producción. Y ahí vuelve a aparecer la pregunta: ¿qué ocurrió con ellas? Algunos fans creen que ciertos fragmentos podrían estar relacionados con Bardock y con acontecimientos que finalmente fueron modificados o eliminados. Pero aquí tenemos que tener cuidado. No existe suficiente información para afirmar que esas escenas sean realmente material perdido. Podrían haber sido simples escenas promocionales creadas para el programa. Podrían haber sido pruebas de animación. O podrían pertenecer a una versión anterior de la película que nunca llegó a terminarse. El problema es que, cuando una escena desaparece de la versión final, es muy difícil saber qué ocurrió con ella. A veces se conserva. A veces se reutiliza. Y otras veces simplemente termina archivada y nunca vuelve a salir a la luz. Por eso este caso permanece en una especie de zona gris. No podemos decir que esas escenas estén perdidas. En 1997 ocurrió algo bastante peculiar en Japón. Se realizó un espectáculo teatral oficial basado en Dragon Ball GT, y lo que se representó sobre aquel escenario, era algo que hoy resulta bastante difícil de imaginar. Donkey buscaba venganza y contaba con un ejército formado por miembros de la raza de los dragones. Pero eso no era todo. Freezer y Cell también regresaban, y lo hacían con nuevas transformaciones creadas específicamente para aquel espectáculo. Una grabación de aquel espectáculo ha sobrevivido y puede encontrarse actualmente en internet. Entonces podríamos pensar que el misterio termina aquí. Pero no es tan sencillo. Existe un comentario relacionado con la grabación que afirma que el espectáculo completo tenía una duración aproximada de 45 minutos. El problema es que el vídeo que podemos encontrar actualmente no parece tener un final demasiado claro. Simplemente se corta, de repente, sin una conclusión evidente, y eso ha provocado que algunos se pregunten si realmente estamos viendo el espectáculo completo, o si falta una parte. ¿Podría existir una grabación del final que todavía nadie haya encontrado? Es posible. Pero también existe una explicación mucho más sencilla. Quizá la persona que realizó la grabación, simplemente dejó de grabar antes de que terminara. Quizá el dato de los 45 minutos no sea exacto. O quizá lo que estamos viendo sea realmente todo lo que queda. No hay pruebas suficientes para saberlo. Por eso este caso es bastante más dudoso que los anteriores. Aún así, hay algo inquietante en ese corte repentino, porque cuando una grabación termina de esa manera, siempre queda la sensación de que falta algo. Y cuando hablamos de material antiguo, una pequeña duda puede convertirse en un misterio que dura décadas. Pero todavía queda un último archivo. Y probablemente sea el más difícil de clasificar de todos, porque en este caso ni siquiera sabemos con seguridad si estamos ante material perdido, o simplemente ante algo que todavía no hemos conseguido encontrar. El último caso es conocido como la historia de Japón. Se trata de un especial producido por Toei Animation en 2017 que buscaba representar diferentes momentos de la historia japonesa, utilizando personajes y elementos propios del anime. Entre ellos también aparecían personajes relacionados con Dragon Ball. Y aunque existen imágenes y algunos vídeos que demuestran que el especial fue producido, encontrar actualmente el episodio completo no resulta nada sencillo. Pero aquí hay una diferencia importante. Que algo sea difícil de encontrar no significa automáticamente que sea Lost Media. Puede que la grabación completa siga existiendo. Puede estar guardada en una colección privada. Puede encontrarse en algún archivo japonés. O incluso, puede que alguien tenga una copia en su casa sin saber siquiera que otras personas llevan años intentando localizarla. Por eso, personalmente, este caso lo dejaría en una especie de punto intermedio. No podemos confirmar que esté perdido. Pero tampoco podemos decir que sea fácilmente accesible. Y quizá dentro de unos años aparezca una copia completa y descubramos que el misterio nunca fue realmente un misterio. Aunque también existe la posibilidad contraria. Que el episodio completo haya desaparecido y que las pocas imágenes que quedan sean prácticamente todo lo que sobrevivió. Y eso es lo fascinante de estos archivos. Nunca sabes realmente cuándo termina la historia y cuándo empieza el misterio. Cuando pensamos en Dragon Ball, pensamos en algo enorme.
Una franquicia que lleva décadas formando parte de la cultura popular y que ha generado una cantidad gigantesca de contenido. Pero incluso una franquicia tan grande tiene agujeros en su historia. Doblajes que casi desaparecieron. Especiales que apenas dejaron unas pocas imágenes. Escenas que fueron eliminadas. Grabaciones que podrían estar incompletas. Y producciones de las que ni siquiera sabemos dónde se encuentra una copia completa. Quizá los 14 episodios que faltan del antiguo doblaje latino sigan existiendo. Quizá alguien conserve una cinta con aquel especial de 1993. Quizá el final del espectáculo de Dragon Ball GT esté guardado en alguna vieja grabación. O quizá existan más archivos de Dragon Ball que todavía ni siquiera conocemos. Porque esa es la parte más interesante de todo esto. El material perdido no siempre desaparece. A veces simplemente queda olvidado, esperando, durante años. Incluso durante décadas, y puede que, en algún lugar, alguien tenga ahora mismo una cinta que contiene una pequeña parte de la historia de Dragon Ball, que el resto del mundo cree perdida. Solo hace falta que alguien encuentre esa cinta. Que alguien la reproduzca, y que, por unos minutos, algo que llevaba décadas en silencio vuelva a aparecer. Porque mientras existan archivos que todavía no hemos encontrado, la historia de Dragon Ball todavía tiene secretos que contar.